La entrevista es en principio de economía, pero creo que deberíamos hacerla acerca de uso del tiempo. Y lo digo por la cantidad de directorios a los que pertenece y la cantidad de empresas e instituciones que preside con tanta responsabilidad. Muchísimas gracias Con por gusto. sacar un poquito más de ese tiempo para estar aquí con nosotros desde el canal con nuestro público. Felipe Chapman es presidente, como les hemos dicho, de la Bolsa de Valores de Panamá, también socio director de Indesa, una empresa especializada en investigación y análisis económico, también en asesoría financiera. Es presidente de Latin Clear, una institución importante en el mundo de las finanzas internacionales, Latinex, y también pertenece al directorio de Banismo y a la Fundación Psoriasis. Muchísimas gracias por estar con nosotros de Con nuevo. gusto. Pues todo nuestro público que está siempre atento a las noticias, conoce los eventos que se han producido en los últimos tiempos y que han incidido en la economía. Y a propósito de eso, hemos tenido la inquietud de ofrecer a este público que busca información especializada una guía acerca de lo que sucede en Panamá, las cosas buenas, malas y feas que están ocurriendo y puedan estar por ocurrir a raíz de estos últimos eventos. Hablamos del caso de la revelación de toda esta información que ha salido del grupo Mossack Fonseca por las empresas offshore, los llamados Panama Papers, que le han dado un golpe duro a Panamá como marca, como país, pero en todo caso así han sido llamados. También, pues, por el otro lado, la inauguración del Canal de Panamá, un caso positivo, y por el otro lado negativo, este caso del grupo Wacket, del grupo Wisa, que también prende las alarmas acerca del supuesto lavado de dinero o narcolavado y que tiene una incidencia importante en la economía local por la cantidad de plazas de trabajo que este grupo empresarial genera y la cantidad de dinero que mueve y todo lo que esto pueda tener en consecuencia. ¿Cuál es la foto, señor Chapman, de la economía panameña con todos estos eventos que hemos visto en los últimos tiempos? Panamá es un país afortunado porque a pesar de todo lo que ha señalado, de las dificultades que atraviesa el país, el panorama sigue siendo positivo. Eh, y eso entendiendo de que estamos viviendo no solamente una coyuntura interna fuera de lo normal, donde han habido sobresaltos recientes, sino en una economía mundial de muchísima incertidumbre. Sí. Entonces, ante eventos tanto exógenos como internos, en ambos casos difíciles de anticipar o inesperados, por supuesto que crea mucha ansiedad en algunos casos, ¿no? Y digo que a pesar de todas esas circunstancias, el panorama todavía se pinta positivo. Yo diría cautelosamente positivo, no estamos hablando de una velocidad de crecimiento tan acelerada como la que veíamos en el pasado más reciente, pero todavía es uno de los crecimientos más importantes de este hemisferio. Banco Mundial y todos los organismos internacionales han marcado en los últimos tiempos, han mostrado este boyante crecimiento de Panamá, estas cifras récord en toda nuestra región para Panamá. Se han hecho, como comentábamos fuera del aire, algunas revisiones. ¿Usted cree que hay que revisar esas metas, esos objetivos, esos indicadores de crecimiento, de desarrollo y hacerlos un poco quizás más cautelosos, más conservadores? Sí, Sí, en el sí caso de que, Indesa, casualmente, la semana pasada, el jueves y viernes de la semana pasada, divulgamos nuestra nueva proyección para el año 2016 y que está ya en nuestro sitio web, ahí se puede ver, donde revisamos la tasa de crecimiento estimada para este año cercana al 4,5%, que sí que es bastante más conservadora que lo que se experimentó el año pasado, pero sigue siendo todavía una tasa de crecimiento bastante buena. Claro que sí. Bastante buena. Y esto toma en consideración no solamente los dos casos que uno podría decir son pertinentes a Panamá primordialmente, sino también se refiere a incertidumbre global. Claro. Preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en Europa, la potencial salida del Reino Unido, de la zona euro, la inestabilidad en China, en Estados Unidos, donde no se ve todavía muy claro un repunte económico estable. Y este crackdown financiero que ha decretado el presidente Obama, ¿no? También sí. va a tener una influencia que no hemos visto. La situación en Estados Unidos es muy peculiar, donde se viene hablando desde hace tiempo de un incremento de los tipos de interés, pero no se termina de materializar. Salieron las cifras de empleo recientemente y fueron inferiores a lo que se había anticipado. La inflación no está creciendo a la velocidad
que se esperaba. Es decir, hay muchas incertidumbres a nivel global que hay que tomar en consideración. Ustedes revisan internamente y es muy loable ver esto y seguramente el informe es bastante confiable porque ustedes son una firma de asesoría de inversión y ofrecen inversión en Panamá porque son una firma panameña. Así es. Y a pesar de eso, en vez de mostrar un pronóstico más optimista de lo que podrían decir los organismos internacionales o tan optimistas avalados por estas cifras, por ejemplo, el Banco Mundial, ofrecen una más conservadora. Ahora, ¿qué ven? El beneficio, siendo justo ahí, obviamente al ser una empresa que está en Panamá y que tenemos el pulso casi que diario de lo que ocurre en el país, revisamos nuestras proyecciones con mayor frecuencia que lo hace un Fondo Monetario, un Banco Mundial o inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF. Así que sería un poco injusto hacer esa comparación. Ellos hacen sus revisiones con menos periodicidad y menos frecuencia. No me sorprendería que la próxima revisión, por ejemplo, que realicen en octubre, el Fondo Monetario, que es uno de los que tiende a acertar más en sus pronósticos económicos, la revise a la baja también. Pero obviamente, como acabo de mencionar, no tienen el beneficio de estar, de tener ese acceso diario que tenemos nosotros a ese termómetro de mercado del cual uno goza al estando aquí 24/7. Ese crecimiento lo están revisando. ¿Y qué pasa con las cifras estimadas de inflación? ¿Y qué pasa con las cifras también estimadas de tasas de interés? Porque aquí hay toda una maraña que hay que revisar. Así es. Aquí hay un banco como Banismo, que tiene un crédito importante de alrededor de 300 millones de dólares a favor del grupo Huiza, del empresario Wacket, que ahora se encuentran en riesgo. Este es un mercado pequeño que goza de una importante inversión foránea, pero al fin y al cabo la banca es relativamente pequeña, aunque sea parte importante del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa con las tasas de crédito? ¿Qué pasa con la banca local? Bueno, ¿y qué incidencia pueda tener todo esto y lo otro que hemos hablado en las tasas y en la inflación? Claro, mencionas Banismo y yo creo que es importante aclarar que obviamente no soy vocero del banco, estoy en el directorio, así que yo no puedo hablar por el banco, tiene sus voceros designados. Lo que sí puedo decir es que en efecto, en términos de crédito, cuando uno lo compara en términos de la materialidad que tienen para un banco de ese tamaño, siendo parte del Grupo Bancolombia, uno de los grupos financieros más importantes de América Latina, realmente es una buena noticia, la materialidad se reduce sustancialmente. Claro. Así que yo no tengo duda ni preocupación de que Banismo y Grupo Bancolombia va a llevar eso y probablemente ni lo tenga que hacer, porque el propio banco en Panamá es lo suficiente, tiene una escala lo suficientemente importante y un nivel de capital lo suficientemente robusto para hacerle frente a esa coyuntura. Regresando al punto anterior sobre inflación y tasas de interés. Inflación, sí, la inflación la vemos comportándose a la baja, a cifras o indicadores bastante bajos en lo que resta del año, tanto por factores externos como internos. En factores externos realmente no vemos una economía mundial cuyo crecimiento sea lo suficientemente rápido como para provocar inflación. Y eso no se está manifestando ni en los productos básicos, ni en las materias primas, ni en las fuentes de energía, por lo menos hasta el momento. Y en el caso interno, la economía panameña va a estar creciendo, como mencioné, de acuerdo a nuestros pronósticos o nuestra estimación, ligeramente por debajo del potencial de la economía. ¿Qué significa esto? Que no va a haber un potencial o una amenaza de sobrecalentamiento o recalentamiento de la economía que se manifiesta a través de un aumento de los precios. O sea que tiene efectos exógenos e internos tendientes a no poner presión sobre los precios. Tasas de interés es una discusión fascinante. Bueno, también allí en los precios habría que incluir el consumo, ¿no? Por supuesto. Esta cantidad de migración y de demanda, que también hay una presión de demanda adicional que la tenemos que incluir. El Producto Interno Bruto incluye un componente, en el caso panameño, un componente importantísimo del Producto Interno Bruto es consumo. O sea que ya está en esa proyección que hemos revisado nosotros, está incluyendo ese elemento tan importante como señalas que es el consumo. Que sentimos que sí, va a continuar dinámico y va a continuar creciendo a buen ritmo. Siguen llegando empresas que de repente se salen de Costa Rica por la presión que hay con los temas tributarios, los aranceles, y que vienen buscando un lugar tranquilo y seguro donde montar sus headquarters. Pero ese crecimiento de consumo y del Producto Interno Bruto
no es una velocidad excesivamente acelerada que pueda presentarse como una amenaza a los precios y manifestarse en inflación, por la velocidad a la cual se está creciendo. A diferencia, por ejemplo, de hace un par de años, en el 2011, 2012 o inclusive más atrás, en el 2008, donde el consumo y el Producto Interno Bruto sí creció excesivamente rápido a una velocidad insostenible que se manifestó un recalentamiento de la economía, claramente manifestado un aumento de los precios. No es el caso actual. Nos tenemos que ir a cumplir con compromisos publicitarios y enseguida regresamos. Es Felipe Chapman, nuestro invitado en el día de hoy, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, representante de posición importante, de posición de mucha responsabilidad de varios directorios de instituciones relacionadas con el mundo financiero. Vamos a cumplir con compromisos comerciales y enseguida estamos de vuelta. Esto es Desde el Canal. De vuelta en Desde el Canal, conversando con Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, socio director de Indesa, empresa investigadora y también analista en el área de economía y finanzas. Hablamos acerca de las tasas de interés. Este señor que nos está viendo desde Guatemala, desde Costa Rica, está pensando, oye, me meto en ese crédito para comprar unos terrenos o unos locales comerciales en Panamá, o es que las tasas para el crédito van a presionarse más, van a subir más. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa que hay en el futuro, en el mediano plazo, en los próximos 6 meses, en el próximo año, en los próximos 2 años, para ese crédito que yo quiero pedir? ¿Cuál es la recomendación que le daría Felipe Chapman? Las tasas de interés han estado bastante bajas por un periodo de tiempo muy largo. Sí. Y todos sabemos que realmente eso en algún momento dado va a llegar a su fin, va a empezar a cambiar esa tendencia. ¿Cuándo es la gran pregunta que nos hacemos? En el caso panameño, que utilizamos el dólar, no emitimos moneda propia, no necesariamente lo que haga la Reserva Federal se traduce inmediatamente en el caso panameño, porque hay factores internos. En el mercado bancario hay mucha competencia. E igual que otros productos, el dinero, hay fuerzas de oferta y de demanda. Entonces, todo parecía indicar de que en efecto las tasas de interés van a empezar a aumentar. Sin embargo, es muy difícil anticipar en qué momento va a ocurrir eso y en el orden de magnitud. Hay factores externos que se debate pues a la saciedad de cuándo la Reserva Federal va a mover las tasas de referencia. El mercado está reaccionando de forma adversa. Vemos, por ejemplo, los bonos de largo plazo del gobierno del Tesoro de los Estados Unidos a la baja en rendimientos cuando la Reserva Federal manda mensajes de que los quiere aumentar las referencias de tipo de interés. En el caso panameño, el crédito ha venido creciendo a un ritmo muy acelerado, inclusive más rápido que los depósitos, lo que pareciera indicar que cuando uno junta esos dos elementos, eventualmente debería haber algo de presión para que las tasas de interés empiecen a subir, Claro. tanto las tasas para préstamos como para depósitos. O sea que dependiendo a quién nos estamos dirigiendo, si es alguien que quiere acceder a crédito, tiene que estar consciente probablemente el momento ahora mismo de amarrar, si se quiere, una buena tasa de interés puede ser una oportunidad bien interesante. Del lado de quien busca una renta, generar un ingreso de una colocación bancaria, probablemente tiene que está consciente de que eventualmente van a ir subiendo paulatinamente tanto las tasas de interés en Panamá como en el mercado internacional. La banca panameña, quizás me atrevería yo a decir, no soy especialista en la materia como usted, está siendo agresiva, prestando, ha estado ofreciendo créditos, el mercado ha estado bien movido en esa área. Se pone caro el crédito y a la vez es importante que la banca consiga dinero para poder seguir prestando y manteniendo un ritmo orgánico, ¿no? Sí. Por lo tanto, la tasa al ahorro, la tasa pasiva, tiene también que subir. Esa sería de algún modo la explicación. Es una muy buena explicación. ¿Cuánto cree usted que debería incrementarse esa tasa en este momento? Difícil decir, porque eso va a responder a las fuerzas del mercado y al apetito de riesgo. Más allá del FED, más allá de la Reserva Federal estadounidense, aquí en Panamá, ¿usted siente que está muy barato ese crédito y que deberíamos ajustarlo, que conoce su mercado, y usted cuánto le pondría como especialista arriba? Mira, probablemente los incrementos van a ser
en términos de montos de aumentos incrementales muy parecidos a los que ocurren en Estados Unidos o ligeramente mayor, incluyendo los elementos internos. Es decir, hay una demanda por crédito todavía muy robusta, pero ante un encarecimiento del crédito global, también es de esperarse que eso se traduzca en aumento del costo del dinero interno por ese costo externo y la dinámica local. Es una combinación de ambos factores. Conclusión, ese muchacho que está sentado ahí detrás de esa cámara quiere pedir, Joshua Torres, un crédito para comprar su apartamento. ¿Qué le dice Felipe Chapman? Es el momento. Definitivamente, si logra conseguir Pero si ese la tasa crédito... va a subir, señor No, Chapman. porque... Tengo miedo, le va a decir Porque Joshua. la tasa, en el momento que quiere amarrar esa tasa, aunque no la va a amarrar por periodos de tiempo muy largos, por lo menos a corto plazo va a tener acceso a una tasa. ¿Alguna opción de tasa fija en un crédito hipotecario? Sería Este es el momento. Sería una oportunidad excelente. ¿Y si es una tasa variable? Si es una tasa variable, probablemente yo me apalancaría menos. Lo pondría así. ¿Qué hago si tengo mucha deuda? En este momento, ¿cómo puedo resolver este asunto? ¿Cómo puedo reestructurar si uno tiene mis mucha finanzas deuda, personales sí. o corporativas? Si uno tiene Estoy muy mucha, endeudado, sí. esto va a subir. ¿Qué hago, Si usted señor tiene Chapman? mucha deuda en dólares, tanto en Panamá como en el extranjero, en tarjetas de crédito local o internacionales, mi recomendación es irse planificando para ir reduciendo ese nivel de endeudamiento, ir desapalancándose en la medida que las tasas de interés van aumentando. Por otro lado, se convierte en una muy buena oportunidad para el que está buscando renta, para el que quiere ahorrar y el que antes no encontraba suficiente renta en el mercado de depósitos bancarios. Eso va a empezar a cambiar tanto en el mercado interno como en los Estados Unidos y en otros mercados internacionales. No hay nadie, un hombre prócer universal, prócer para Estados Unidos, un hombre que luchó y logró independencia como George Washington. No hay nadie más miedoso que ese señor, George Washington. No hay nada más miedoso que un billete de $1. Panamá ha sido receptor en los últimos tiempos como un buen mercado emergente de mucha inversión foránea, de mucha inversión internacional en distintas áreas, en la construcción, con los developers, en el mundo financiero. Vamos al regreso de estos compromisos comerciales a escuchar las recomendaciones que hace Felipe Chapman acerca de este tema, acerca del riesgo país, de las proyecciones que hay, de las oportunidades de inversión que pueden existir aquí en Panamá con instrumentos de deuda, con algunas opciones de capital y con otras opciones de inversión muchísimo más comunes, como la de meterse en concreto, en cemento, comprando bienes inmuebles. Al regreso de la pausa, aquí en Desde el Canal. De vuelta, amigos, para la parte final de Desde el Canal, compartiendo en el día de hoy con Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, socio director de Indesa. Y hablábamos acerca de ese inversionista foráneo, pequeño, mediano o gran inversionista. Y hablábamos acerca de ese célebre señor Washington, que es un prócer valiente, pero cuando está impreso en verde es un señor muy miedoso. Y comentábamos esos elementos para hacer esta ensalada, porque es que lo que ha pasado en Panamá en los últimos tiempos, el caso Wacker, que haya salido Panamá de la lista gris, pero de repente se amenace con que de nuevo entra, y la petición de información y la transparencia y los llamados a que haya información transparente en el mercado internacional, pues podrían estar generando en quienes observan o han observado a Panamá como un lugar para invertir, para meter su dinero. Ahora lo podrían estar observando como un poco más de reserva. Oye, estará bien que si a los estadounidenses le están diciendo que no pueden hacer transacciones a todas las empresas relacionadas con el grupo Visa, yo esté metiendo mi plata en Panamá a ver si por error una transacción mía va a parar a una empresa relacionada y yo termino de algún modo revisado o sancionado de alguna manera. Quisiera que aprovecháramos esta oportunidad con el máximo directivo de la Bolsa de Valores de Panamá para que nos asesore respecto a esta área y le diga a nuestra audiencia cómo debe proceder y cómo debe pensar, y si el señor Washington tiene que estar temeroso o puede estar confiado. Yo creo que muchos conocemos el famoso proverbio chino de que crisis o momentos difíciles se traducen en oportunidades.
Y ese señor Washington viene a Panamá porque es un puerto seguro. Cuando uno revisa qué opinan los mercados de Panamá, hoy en día justamente en el... Después de WACC, después de Panama Papers, Acabo, después de... en el cambio acabo de revisar cómo está la prima de riesgo país. Está ligeramente por encima de 200 puntos básicos. ¿Qué significa eso? El mercado mundial pide o exige de Panamá una prima de riesgo ligeramente superior a 2 puntos porcentuales de su equivalente del Tesoro de los Estados Unidos. Es la prima de riesgo más baja El riesgo en la país está América. en 2 puntos. La prima de riesgo más baja de América Latina. Lo que quiere decir, y estamos hablando de millones de personas emitiendo su opinión de forma diaria y varias veces al día. Lo que nos quiere decir eso es que el mercado, a pesar de todo eso, lo que está concluyendo es Panamá es un puerto seguro, es un país atractivo para la inversión y muy probablemente va a salir fortalecido a mediano y largo plazo a raíz de estas Para mí eso es circunstancias. un fenómeno paradójico. Realmente me parece insólito que uno diga, después de todo eso que pasó, después de los llamados Panama Papers, después del caso Wackett, la prima de riesgo país no se mueva. Y creo que hay que dar una explicación de por qué pasa eso. ¿Qué es lo que hace que se mantenga ahí firme? ¿Por qué no se mueve ese índice de riesgo país de Panamá a pesar de esos escándalos que han ocurrido y a pesar de esos llamados y esa presión desde Francia para ofrecer y para revelar y para mostrar sobre la mesa la información financiera? Por varias razones. Primero, impacto en la economía, realmente la materialidad es muy bajo. Okay. Sin embargo, hace tremendo ruido, suficiente ruido para provocar que la sociedad se mueva, tanto el sector público como el sector privado, y se unan esfuerzos para hacer transformaciones, para hacer reformas en la sociedad panameña tendientes a que cosas como las que has descrito no vuelvan a ocurrir en el país. Yo creo que Sienten diligencia de sí, parte yo del creo que eso se gobierno. respira Sienten. internamente y ya se empieza a notar y a reconocer de fuera del país. Y los mercados lo están manifestando en el momento que emiten su opinión a través de la prima de riesgo. Cada vez que realizan una inversión en Panamá y le ponen precio al riesgo país, lo están confirmando. Dicen, sigue siendo Panamá una buena opción para invertir. Y un puerto seguro. Hablemos acerca de las políticas económicas. Si Felipe Chapman tuviera la oportunidad que la tiene de hacer algunas recomendaciones, así como ha hecho en días pasados el Fondo Monetario Internacional a Guatemala a petición del propio gobierno, ¿qué le diría Felipe Chapman que maneja este mundo económico desde tan distintas aristas? Se pone tantos sombreros y se sienta en tantos sillones distintos, el de la banca y el de la bolsa y el del Latin Clear, y se sienta también en el del asesor e inversionista. ¿Qué le diría a Juan Carlos Varela o a los próximos presidentes de Panamá que tienen que hacer? Si yo tuviera la oportunidad de compartir una sola reflexión o una recomendación, si es que me la pidiesen, sería probablemente diría 3, invertir en educación, educación y educación. ¿Por qué? Canal ampliado no es un fin en sí. Sin embargo, va a ser una plataforma de muchísimas oportunidades por venir para el país. Pero el país tiene que tener el recurso humano lo suficientemente capacitado y entrenado para aprovechar las oportunidades que ofrece el siglo XXI. Yo creo que es fundamental invertir en educación básica, en educación técnica media y superior y en la educación superior. Yo creo que ahí está el futuro del país, invertir en conocimiento. ¿Qué oportunidades ve que van a surgir en concreto con la ampliación del Canal de Panamá en los próximos tiempos? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la plataforma logística del conglomerado que gira alrededor del Canal de Panamá ofrece una lista de oportunidades fascinante. Y lo podrán, yo no soy un experto en logística y entiendo que ustedes han entrevistado a algunos de los conocedores del tema que seguramente podrán ahondar más en detalle. De lo que yo he podido leer y aprender de esos expertos, no termino de asombrarme de la cantidad de oportunidades que va a haber en alrededor de esa plataforma logística que realmente ahora es que se va a empezar a explotar mayormente la posición geográfica del país. ¿El pleno empleo sigue en Panamá en 2017 o hay que hacer también allí algún ajuste con esta finalización de esta mega obra que tuvo en su momento cumbre alrededor de 30.000 trabajadores allá adentro? No, yo creo que el efecto de la finalización de la obra del canal, en esta etapa, el impacto que eso está teniendo en los niveles de empleo realmente no es una aguja que mueve el indicador.
más sería importante el efecto de una economía que crece a un ritmo menos acelerado. Y eso probablemente lo que va a hacer es a revertir ligeramente o momentáneamente la tendencia a la reducción de la tasa de desempleo y a moverla ligeramente hacia arriba. Y vuelvo al tema de la educación. Allí el reto va a ser es que ese recurso humano que se encuentra desocupado tiene que tener las destrezas necesarias para poder aprovechar las oportunidades, no que vaya a ofrecer un gobierno o una empresa panameña, la que está exigiendo el mundo, porque servimos al mundo, entonces tenemos que tener las destrezas para servir, ya sea desde un punto de vista logístico, financiero, tecnológico, en turismo, en las distintas áreas. No necesariamente es una excelente noticia el pleno empleo. A lo mejor hay que apretar un poquito la tuerca para que la gente sienta la necesidad de competir, ¿no? Es muy probablemente, sí, la competencia siempre es sana. Siempre es sana. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias por sus análisis y por acompañarnos en el día de hoy en esta conversación aquí en Desde el Canal con nuestros invitados de honor de cada día, nuestros televidentes. Gracias por su fidelidad y por su preferencia. En nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes a lo largo y ancho de esta región, para este programa Desde el Canal, nos despedimos, los invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Una servidora, Ana Karina Villar.